El día de hoy vamos a hablar de cambios y nos acompaña en este episodio, en este programa, una amiga de la casa, Daniela Ruiz Pushbo, pedagoga, y estaremos conversando con ella acerca de, bueno, de lo realmente seguro que tenemos cada día en el día a día, los cambios. Daniela acompaña al desarrollo del liderazgo en organizaciones y apoya a las personas y los equipos en momento de cambio y transiciones. Daniela activa a líderes con visión, determinación y coraje, estos líderes que se atreven y que se cuestionan y que de alguna manera están dispuestos a inspirar. De esta manera, pues, son guiados para saber dar la bienvenida al cambio y a la transformación y así poder tener espacios seguros, psicológicamente seguros. Pero vamos a entrar en materia en el próximo segmento, a conocer un poco las herramientas, bueno, a dejarnos guiar en esta ocasión por la experta y a conocer también, a aprender, a seguir creciendo. Vamos a y le damos la bienvenida a nuestra amiga de la casa, Daniela Ruiz Pushbo. Bienvenida a la Finestra Cultural. Qué alegría tenerte aquí. Finalmente lo hemos logrado. Ay, muchísimas gracias a ti, Sol, por invitarme tantas veces. Yo creo que, bueno, he decidido el momento en el que tengo algo que decir, ¿no? Es como, bueno, tengo el llamado de decir algo y por eso hoy estoy aquí, ¿no? Claro, yo nunca he tenido, bueno, dudas de que hay mucho que decir y conversar contigo y transmitir porque sé que será un regalazo para muchísima gente y que vamos a aprender muchísimo. En esta ocasión, en esta primera vez, hemos decidido conversar acerca del tema de los cambios, que es bueno, tan importante y que nos marca constantemente cada paso del día a día en la vida en general, desde la parte individual, familiar, amorosa, empresarial. Wow, es que creo que nos quedará corto el programa, pero vamos a comenzar por algo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, bueno, quiero que, bueno, pongo en contexto a los finestreros. Sé que quieres comentarnos un cuento, contarnos un cuento que escribiste, que nos hables un poco acerca de ese proceso y de allí pues comenzamos a hilar esta conversación maravillosa sobre los procesos de cambio. Así que adelante, Dani. Muy bien, pues este cuento lo escribí hace poco, no es inédito, no lo he publicado todavía. Y creo que es una inspiración, ¿no? Creo que nos va a inspirar en este entrar en el tema, ¿no? Sí. Y el cuento dice así: amaneció el día y como cada día, el hombre bajito con el agujero en el pecho se levantó a la salida de los primeros rayos del sol. Hizo lo que cada día. Su rutina estaba muy clara desde hacía muchos años, pero por una extraña razón, antes de irse al trabajo, se dejó sin darse cuenta la ventana de la habitación abierta. Se fue al trabajo y como cada día, cuando llegó a su trabajo, en su lugar había una carta. Al abrirla, el mundo se le derrumbó y se tuvo que sentar. Era una carta de despido, simple, corta y formal. No había ni siquiera un agradecimiento por sus 27 años de trabajo impecable, su actitud complaciente, ni su puntualidad inglesa. Nada, así nomás. Nadie parecía notar la ingrata sorpresa del hombre. Sus compañeros y compañeras de trabajo siguieron absortos en sus pantallas y él, como le indicaron, siguió el protocolo. Cogió una bolsa, recogió sus pertenencias y se despidió cortésmente de la recepcionista, que no parecía ni sorprendida ni afectada por la noticia. Total, el hombre bajito con el agujero en el pecho no tenía nombre para ella. Apenas intercambiaban el buenos días y el buenas tardes cada día. Cuando el hombre bajito, calvo y con el agujero en el pecho salió a la calle, no sabía dónde ir ni qué hacer. Con 55 años, ¿quién le daría trabajo? Se encaminó hacia su casa. Fue lo único que se le ocurrió.
Se sentó en el sofá con el periódico, pero no era capaz de concentrarse en ninguna palabra. Hasta que de pronto, inesperadamente, un pajarito amarillo a toda velocidad salió de la habitación, alcanzó el sofá y se le metió en el agujero del pecho. Hombre bajito, desconcertado, no entendía cómo ese pajarito había entrado en su casa, ni cómo ni por qué se metía en el agujero de su pecho, hasta que vio la ventana abierta y comprendió que los vientos del cambio habían llegado y no había vuelta atrás. Ahora era un hombre bajito, calvo, con un agujero en el pecho que hacía de casa a un pajarito amarillo. ¿Qué más es posible?, se preguntó, y sin saberlo usó la llave que abrió en ese momento un mundo de posibilidades que hasta entonces no había podido ni ver. Hombre bajito, con un pajarito en el pecho, sonrió ampliamente por primera vez en años. Qué bonito, qué belleza, por favor. Dani, háblanos del proceso de inspiración de este cuento para entrar en materia de cambios. Yo, bueno, ya lo confieso aquí a los finestreros que esta sería como la quinta vez ya que lo escucho, lo estoy leyendo desde anoche y esta mañana y lo leo y lo sigo leyendo y me parece tan potente todas las imágenes que hay, súper simbólico lo que representa, la posibilidad de poder atreverse a recibir el cambio y explorar tantas posibilidades que hay, infinitas. Coméntame desde tu experiencia y además desde tu labor, Daniela, primero, bueno, ¿cómo nace la historia de Hombre Bajito? Es muy interesante porque en realidad, obviamente, el hombre bajito está naciendo de un cambio en mí, como no puede ser de otra manera. Hace unos meses me vino la inquietud de probar de escribir cuentos, de relatos, y elegí la plataforma de Substack para empezar a escribir. Justo cuando empiezo a escribir, empieza el proceso de cáncer terminal de un amigo muy cercano. Entonces, mis textos en Substack, que llevo muy poquitos, tenían que ver con pues lo que yo estaba viviendo, que era el encuentro con esa posibilidad de que mi amigo se fuera a vivir al cielo, como dice mi primito, y que en ese imaginarme todo esto, lo que me venía y lo que siempre me viene cuando me acerco a una posibilidad de final es que estoy muy viva. O sea, como me conecta con esta posibilidad de aprovechar mi vida al máximo, ¿no? Es como cada vez que me enfrento a un final, en realidad me enfrento con lo bueno que es estar vivo. Tienes, sí. Que tienes ahora. Entonces empecé a escribir y claro, mis textos, yo digo, parece que me hubiera propuesto una línea editorial relativa a esto, pero en realidad tiene que ver con lo que estoy viviendo, ¿no? Que son procesos de finales en diferentes ámbitos. Y la forma en que empecé a escribir, aparte de la experiencia que estaba viviendo con este amigo y su familia, es que tengo un libro de símbolos que abro en la mañana, primera hora, al azar, y con la imagen que me aparece en ese libro de símbolos, empiezo a escribir algo. Y en esta oportunidad, pues salió como una escultura del Neolítico, que era una cabeza, cuerpo con un agujero en el pecho. Así que desde ahí empecé a desarrollar pues este hombre bajito con el agujero en el pecho, pero es como que no me hizo falta ni pensarlo, o sea, lo vi la imagen y empezó a salir todo este texto. De hecho, este texto tiene una primera parte que la escribí un día, es muy curioso porque la escribí un día, es más bien la descripción del hombre y de lo que hace, como más rutina, la rutina, todo, y lo cerré sintiendo que no estaba acabado, pero al día siguiente se me olvidó y volvió a abrir el libro y me volvió a salir el mismo símbolo. Es un libro así de gordo. Sí, el libro muy gordo, o sea, qué posibilidad hay de que al abrirlo me vuelva a salir el mismo. Pues dije, pues eso es que este hombre bajito requiere más, ¿no? Y ahí fue que salió esta parte que acabo de leer. Y bueno, me gusta porque el hecho de que se haya dejado la ventana abierta me pone como, me pregunto yo misma, ¿no? ¿Él intuía ese cambio
¿no? Es como que parece... Inconscientemente Exacto. abriendo la ventana a las posibilidades. Exactamente. Y él no era consciente de que eso venía y en algún punto de sí mismo, y yo creo que a todos nos pasa eso, en algún punto es como que hay algo que nos dice que el cambio es necesario. Así es. Y lo que hace que no me enfrente a esa idea que a lo mejor me viene muy sutil, como una mini señal, ¿no? Como, uy, a lo mejor toca aquí cambiar. El hecho de que yo no haga caso a esa intuición o a esa primera idea, muchas veces tiene que ver con el miedo tremendo que tenemos de finalizar algo. Me llama mucho la atención el hecho de que quizás inconscientemente nos dan tanto temor a asumir este tipo de cambios porque lo relacionamos con la muerte. ¿Esto podría ser posible? Sí, sí, efectivamente, cada final en sí mismo es como un fractal del gran final Ujú. que todos tenemos allí presente de alguna manera, pero que intentamos vivir de espaldas, ¿no? Es como, sobre todo la cultura occidental, la asiática, tiene esto súper presente. Por ejemplo, los asiáticos les enseñan desde muy pequeños la meditación para morir, o sea que tienen como muy asumido el momento del final de la vida física, porque claro, y aquí entra muchos temas, ¿no? Como qué conciencia tienes tú de qué pasa cuando mueres en una vida, en una vida física, si hay algo de ti que sigue y hace otras cosas, ¿no? Como ellos, bueno, hay personas que creen en la reencarnación, o hay personas que creen en otros planos de conciencia, bueno, es decir, es un final, es una gran pregunta que todos seguramente nos Correcto, hacemos. el gran temor. Es el gran temor el que sea un final. Aún así, yo creo que cuando vivimos con la conciencia de que efectivamente es un final, independientemente de que siga o no siga algo después, ¿no? Esa conciencia clara de que hay un final nos permite tomar conciencia de cómo estamos viviendo el tiempo ahora mismo. Es decir, si a ti te dicen, te quedan 3 meses de vida, es un ejercicio que hacen mucho en el coaching. Mira, imagínate que te quedan 3 meses de vida. ¿Qué harías? ¿No? Es un ejercicio que te hacen para ponerte esa restricción habilitadora de tiempo y decirte, bueno, aquí se acaba, ¿qué es lo verdaderamente importante para ti? Entonces ahí empiezas a vivir con la conciencia de cuál es tu esencial y dónde pones la importancia y si realmente estás viviendo lo que quieres vivir o si quieres hacer algún ajuste. Muchas de Claro. esas personas hacen el ajuste. En estos días leía un caso de una mujer que le dieron 3 meses, me parece, y el marido dijo, bueno, pues dejo de trabajar estos 3 meses para acompañarla y la mujer vivió 3 años. O sea, que a veces pasa que ese Sí. cambio, ¿no? Y ya no digamos con la muerte, con cualquier final que tú dices, mira, voy a poner punto final a este trabajo, por ejemplo, ¿no? Correcto, que es Entonces muy común. digo, mira, pues, yo es que no quiero seguir trabajando aquí, mira, me voy a dar hasta dentro de 6 meses para encontrar trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas a darte cuenta de qué es lo prioritario en el trabajo y a lo mejor hasta el final decides seguir en el trabajo, ¿no? Es decir, asomarte a la posibilidad del final, lo que nos trae como regalo es una recalibración de lo que estamos haciendo y de Nos cómo vivimos, replanteamos. exacto, y de cómo vivimos ese tránsito, siendo que sea un final o a veces un renacimiento, porque dices, pues mira, me quedo porque al final con los cambios que he ido haciendo han cambiado las dinámicas y con las relaciones de pareja también pasa, ¿no? Digo, no voy a terminar esta relación y cuando hay las conversaciones, a veces la relación renace justamente porque ha habido un cambio de dinámica. Es decir, que lo que le pones punto final a veces no es a la relación laboral, personal o lo que sea, sino a las dinámicas que tenías establecidas y por tanto empiezas a enfocarte en lo que es importante. O sea, la clave de poder vivir sabiendo que hay finales y de cara a los finales es que nos hace vivir colocando lo que es realmente importante en el centro.
¿Y cómo hacemos para poder tener las herramientas adecuadas para poder afrontar de mejor manera o naturalmente cualquier cambio que se presente? Nosotros lo hemos comentado muchas veces también hace mucho tiempo, hace poco ayer cuando conversamos también, y yo también pongo ese ejemplo cotidianamente con los amigos cuando converso. El tema de lo laboral y de los cambios, también creo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y con las experiencias de vida de cada quien. Es decir, nosotros, muchos de los que nos escuchan en este momento también son migrantes. Esto es una radio hecha por migrantes que sale desde Barcelona. Es decir, en el caso de los migrantes, pues tenemos como una coraza importante ya de cambios acostumbrados, sí, ¿no? Como que se nos da con más naturalidad. Y hablábamos de los trabajos y cuando las personas hablan de los trabajos con contratos fijos, que es lo más importante en esta vida, ¿no? Como una necesidad de, por favor, que el contrato sea fijo. Si no es fijo, es que me desestabiliza, ¿no? Entonces, claro, me causa mucha curiosidad. Lo respeto, por supuesto. Además, me parece admirable que alguien pueda pasar 15, 20 años en un mismo lugar, ¿no? En un mismo trabajo. Lo respeto y lo admiro, además, ¿no? Pero claro, ¿cómo poder tener herramientas que nos preparen para que de pronto pues ese trabajo fijo pueda durar 3 meses? Porque pasó cualquier cosa, porque la vida es así, porque hay cambios. Y cómo poder tener herramientas en las que incluso a nivel de pareja, estoy preparada porque me voy a casar, tendré hijos, la casita, los hijos, los nietos. Bueno, y resulta que llegas a la boda y no hay matrimonio. Por poner un ejemplo. O sea, estos cambios que... O no hay hijos, porque no puedes tener hijos. O no hay hijos, o, exactamente. Sí, entonces, herramientas para poder asumir cualquier tipo de cambio de una manera más ligera, suave, por decir algo. Claro. La cuestión es que en el caso de esto que me estás comentando, de las personas que necesitan una estabilidad fuera, para sentirse estables, ese es el gran tema, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito para sentir estabilidad? Y claro, cuando tú pones toda tu conciencia en lo que está afuera y en el control y la previsión de lo que está afuera, allí estás a expensas de algo que no puedes realmente controlar. Porque todo lo que me está diciendo, o sea, de un día al otro, aunque tú tengas un trabajo indefinido, tú no sabes si esa empresa va a cerrar, por ejemplo, ¿no? Y se acabó el contrato indefinido. Y es verdad que, bueno, luego tendrás unas condiciones de finiquito, no se sabe, pero el asunto es que es montarse la vida con una ilusión de control, con una ilusión de estabilidad, pues es lo que nos impide navegar el río del cambio. Y hay todo un trabajo de darnos cuenta, y es de creencias, de que la verdad que la estabilidad no la tenemos. Yo doy por sentado que voy a durar hasta los 80 años, por ejemplo, ¿no? Pero es que realmente no lo sé. Mira, mi amigo se acaba de morir con 58 años. No teníamos previsto ninguno que se muriera. Entonces, es como que es una ilusión de control y una ilusión, unas expectativas que nos hacemos. Entonces, ¿qué he hecho yo para navegar los cambios? En primer lugar, hay cosas como muy básicas, como de fijarte si te importa demasiado un tipo de rutina, por ejemplo, ¿no? Y siempre vas por el mismo camino al metro y siempre, ¿sabes? Es como la rutina está bien porque te quita mindset, o sea, te quita, perdón, mental load de tener que pensar en cómo ir al trabajo, es decir, que descansa tu cerebro. Romper patrones. Sí, pero entonces tienes que ponerte en onda de cómo sería ir al trabajo diferente. Pequeñas cosas, ¿no? ¿Cómo sería ir al trabajo de otra manera? ¿Cómo sería ducharme a otra hora? Es decir, como las pequeñas rutinas del cotidiano te permiten ya salir, si tú quieres, ¿no? Como de esa manera habitual de hacer las cosas, que me voy como quedando en una zona de confort y de no posibilidad de cambio, y que genera también experiencias similares, ¿no? Si yo salgo al trabajo al mismo metro todos los días por el mismo sitio, pues me encuentro más o menos lo mismo
En cambio, si doy la posibilidad de ir por otro camino, me encuentro otras experiencias. Todo ese tipo de ejercicios ya de por sí te van generando esa posibilidad. Ahora, lo que a mí de verdad de trasfondo, de paradigma, me parece importante, es algo que hemos perdido que como civilización, como cultura, que es darnos cuenta que somos seres orgánicos y como somos seres orgánicos naturales, ¿no? Sí. Vivimos con ciclicidad. Es decir, hay un ciclo que es el día y la noche, ¿no? Que empieza, amanece, llega a mediodía, atardece y anochece. Hay ciclos de estaciones, hay ciclos de la luna y nosotros somos cíclicos. Entonces, una de las fórmulas que a mí me ha servido mucho es tener una rutina cíclica, o sea, una periodicidad para hacer las cosas. Es tener un tiempo para, por ejemplo, si lo explicamos con las estaciones, que es más fácil, son 4 momentos, 4 fases de la luna, 4 estaciones, 4 momentos del día que coinciden en 4 como movimientos que hacemos las personas. El primer movimiento sería sembrar mi intención, visionar qué quiero. Ese sería el del invierno. En la primavera, ¿qué pasa? Brotamos. Cuando hay un brote es una determinación y un focus para hacer las cosas. El verano es la recogida de los frutos, es decir, celebro, ¿no?, lo que he conseguido, mis éxitos, por ejemplo. Y la última sería el otoño, que es cuando caen las hojas de los árboles, que es el momento de, vale, voy a soltar lo que no va. Si yo periódicamente tengo momentos para estas 4 cosas, pues empiezo a entrar en ese ritmo cíclico. Es muy gráfico y se entiende con una facilidad, o por lo menos yo lo entiendo con una facilidad tremenda. ¿Cómo se aplica esto a nivel empresarial, Dani, que ahora es como tu día a día? En las empresas, ahora se escucha mucho hablar de liderazgo, del tipo de líder, de cómo debería ser un líder, se habla mucho de la empatía, se habla mucho de cómo se gestiona todo el tema de los equipos, además también, y en los equipos, bueno, con toda esta diversidad de personalidades, de historias que vive cada quien, cómo se sostiene eso en la empresa, ¿no? Y en un grupo. ¿Cómo lo vives desde la formación? El tema de los cambios y de cómo lo asumen también estos diversos cargos desde el equipo y los líderes. Sí. Yo voy a empezar por lo que dejamos en el segmento anterior, que es un poco las 4 energías de las 4 estaciones, cómo utilizamos eso a nivel de empresa, ¿no? Vale. A nivel de empresa, yo les cuento a los líderes o les explico a los líderes que para salir, o sea, muchos utilizan la metáfora que van como pollo sin cabeza, o también yo les digo como hámster en la rueda, ¿no? ¿Sabes? El hámster que va ahí corriendo, como va a toda velocidad, pero no va a ninguna parte. Hay mucha esa sensación en la empresa como de hacer muchas cosas y de que el tiempo no alcanza y de que siempre hay muchas cosas para hacer. Y eso cada vez, eso se está empeorando. O sea, yo creo que es algo que ya existía antes de la pandemia, pero que con la pandemia y con la aceleración de los medios digitales, o sea, del uso de espacios digitales, se han creado como una vertiginosidad en esa dirección, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay un filósofo coreano que vive en Berlín, muy interesante, el Chul Han, que tiene un librito chiquitico que se llama La desaparición de los rituales, en el que explica que las personas, para habitar el tiempo, es decir, para no sentir que el tiempo se nos escapa, sino para habitar el tiempo, necesitamos esos momentos como de principio y final, ¿sí? Entonces, los equipos, ¿qué hacemos con los equipos? Pues generamos, por ejemplo, en las reuniones, nos damos cuenta de que se requieren esas 4 tipos de reuniones. El equipo tiene una reunión, por ejemplo, si lo haces por mes, ¿no? Al principio del mes, una reunión de visión del mes, o sea, ¿qué quiero yo que acabemos teniendo al final del mes? Y siembra de intenciones y de prioridades, que es lo prioritario en este mes, que es por la razón por la que se nos escapa el tiempo, porque no sabemos priorizar.
¿Qué es lo esencial? Volvemos a, ¿qué es lo esencial? Pues lo esencial este mes es esto, ¿vale? Esa es la reunión de inicio. Luego entonces veíamos en la primavera el brote, ¿no? Entonces son pequeñas reuniones que son más continuas, más quizás en algunos equipos es diaria, en algunos equipos es semanal, dependiendo de si trabajan en el mismo proyecto o trabajan en distintos proyectos. Entonces, esa reunión más cotidiana es una reunión muy corta que es para ponernos a tono y en sincronía de estamos yendo a donde estamos yendo. Es decir, aquello que dijimos se está cumpliendo. Es como un check-in del objetivo. No nos estamos desenfocando. ¿O qué pasó aquí? ¿No? Y como ir en esa, es como mantener el foco. Correcto. En la primavera, el brote, por ejemplo, mantiene el foco hacia el sol, ¿no? Es como va rompiendo obstáculos hacia el sol, pues lo mismo, ¿qué obstáculos estamos teniendo que no estamos yendo a donde vamos? Todo eso es las reuniones que yo llamo de primavera, ¿no? De focus y de determinación. Luego entonces decíamos, viene el verano, entonces recogemos los frutos, pues son reuniones en las que nos detenemos a pensar qué hemos conseguido hasta ahora a todos los niveles, tangibles e intangibles, y nos felicitamos, nos damos las gracias y nos reconocemos. Celebramos esos éxitos y también nos damos reconocimiento. Oye, Sol, indispensable tu ayuda este mes en esto que hicimos. O es tan importante. Exactamente, es tan importante. El reconocimiento. Eso sería como la energía del verano. Y luego la última energía, la del otoño que hablamos, es la que más se saltan, que es, vale, y qué es lo que no ha salido bien y qué es lo que no queremos hacer más o cuál es el objetivo que no vamos a alcanzar definitivamente. O incluso reuniones en las que podemos reconocer que se ha ido alguien del equipo y que nos duele. O que se ha ido el líder del equipo. A mí me ha pasado de tener que hacer reuniones de estas para poder expresar que a todos nos ha dolido, que un super líder que teníamos pues lo han promovido y nos encanta que lo hayan promovido, pero nos hemos quedado sin líder. Entonces, claro. Es decir, entonces son los 4 reuniones que si tú periódicamente al principio del mes las vas haciendo, le dan ese ritmo al equipo que va sosteniendo el cambio que tú decías, ¿no? ¿Cómo sostenemos? ¿Cómo hace una red de sostén del cambio? Porque estamos sincronizados y estamos viendo todo el tiempo si estamos ajustados a la brújula de donde estamos yendo o no, y si nos está haciendo falta algo. Y si hay algo a lo que, bueno, honestamente tenemos que decir, mira, esto no vamos a llegar. Y entonces es como da estabilidad dentro de los cambios, ¿sí? O sea, hay como una sensación de estabilidad en el sentido de que empezamos y acabamos cosas. Lo ves de otro modo, lo ves, sí, tal cual como lo has dicho al principio, es algo cíclico y además perfectamente adaptable incluso a tu día a día. Si lo vives en la organización, lo puedes aplicar perfectamente en ti. Exactamente, ese es el otro fractal, ¿no? Tú como parte del equipo, pero tú como persona también puedes hacer tu propia ciclicidad, e incluso en el día. O sea, tú en la mañana siembras tus prioridades, ¿no? A media mañana, pues revisas cómo vas, cómo estás yendo. A la tarde dices, pues esto no voy a conseguirlo hoy, déjame llamar a fulanito porque esto no lo voy a tener, ¿sí? Y a la noche dices, o antes de salir del trabajo dices, pues mira qué bien, todo esto lo he logrado, ¿no? Y qué toca para mañana. Y cómo el líder puede manejarlo de la mejor manera, sobre todo en grupos donde hay resistencia al cambio, independientemente de las razones, pero cuando hay una fuerte resistencia al cambio, ¿cuál es la mejor manera en la que este líder puede llevar al equipo? Bueno, también tomando en cuenta las herramientas que acabas de mencionar en el segmento anterior. Sí, bueno, a ver, hablar de cómo liderar el cambio sería un curso que podríamos otro programa o una serie de podcasts. Sí. A ver, hay muchos modelos de cómo liderar el cambio, pero básicamente yo te diría lo siguiente, averiguar cuál es la razón por la cual las personas están resistiendo ese cambio. Entonces, claro, a veces la resistencia es por miedo, pero a veces la resistencia es porque no entienden para qué el cambio. Y cada persona puede tener resistencias distintas, es decir, todo el grupo es resistente y cada persona es algo que se tiene que trabajar de persona a persona. No se puede trabajar en grupal, es más en el one-to-one,
¿no? Hay diferentes modelos y pues lo que básicamente es pues que la persona pueda tener conciencia de ese cambio, de la necesidad de ese cambio, realmente entenderlo, tener luego el deseo de realmente cambiar o subirse a ese cambio. Y luego también otra cosa que pasa muchas veces es que la persona no se siente competente a afrontar ese cambio, es decir, que le están haciendo falta habilidades y competencias, con lo cual ahí hay que abordar, aparte de la formación de esas competencias, habilidades nuevas que tú le vas a pedir a la persona. Y por otro lado, pues, o sea, como todo el desarrollo de las habilidades, las aptitudes y reforzar ese cambio, ¿no? Entonces sería como un proceso en el cual también tienes que identificar dentro de esa resistencia. Por ejemplo, hay una curva muy famosa de transición psicológica del cambio que creó Elizabeth Kubler-Ross, que es experta en muerte, ¿no? Entonces, ella definió una curva que se usa muchísimo, que es una curva que va desde la negación del cambio hasta la aceptación, ¿no? Y la positivización de ese cambio. Y las personas pasan por estados emocionales diferentes. Hay personas que están en negaciones, como este cambio no existe, ya verás tú cómo se les pasará. Luego hay personas que están enfadadas, aquí siempre cambiando, que no sé qué, y siempre exigiendo. O hay personas que están más bien en plan pasivo de como que tienden como a la depresión, vamos a decir, bueno, no de que estén deprimidos, sino como que pues se quedan como medio pasivos ante el cambio porque no saben por dónde cogerlo, ¿no? Entonces como que es interesante poder detectar en un one-to-one qué le está pasando a la persona con ese cambio, para qué cree que es ese cambio y qué cree que le implica ese cambio a ella. Y si se siente preparado o no para ese cambio. Y en ese sentido es donde está el apoyo que se le puede dar a las personas. Hay mucho de información, es decir, hay que estar informando continuamente, porque el tema, uno de los grandes temas es la gestión de la información del cambio, porque empieza a haber rumores, no hay claridad de realmente hacia dónde va el cambio, entonces todo eso hay que gestionarlo. Y bueno, los modelos tienen fases. Yo creo que hay que preparar a los líderes para que sepan la fase y para que puedan saber qué herramienta en cada fase. Si la persona todavía está en que no es negación total, pues cómo llevar a la persona de esa negación a que se dé cuenta que esto es inevitable, que eso va a pasar y más bien ponernos en modo, vale, ¿y qué necesitas? ¿No? ¿Qué necesitas para el apoyo emocional, en este caso a nivel empresarial, organizacional, es fundamental para el equipo. Sí, de hecho nosotros lo que estamos haciendo en Origin, que estamos acompañando, pues que el cambio es la gran palabra en nuestro último tiempo, estamos generando como coaliciones de change makers, o sea, gente que ya le gusta el cambio y que es early adopter del cambio. Les preparamos para apoyar a los líderes en esa gestión del cambio de los equipos, y que haya personas dentro de la empresa que tengan esta claridad de qué herramienta toca en cada momento y de acciones concretas que se puedan hacer. Entonces, hay una línea allí importante, incluso a nivel personal y empresarial también, porque podemos encontrarnos también con casos con el típico líder o que anda cada 15 días cambiando los equipos o cambiando de coordinador o moviendo departamentos o moviendo las prioridades de cada equipo. Entonces, bueno, ¿qué tan favorable es esto también? Bueno, hay una línea que hay que como mantener de control y también incluso en lo personal, es decir, una persona que esto se va al otro extremo. Bueno, yo estoy acostumbrada a cambiar, se me da muy bien el tema de los cambios, a mí me encanta cambiar y no logro tener una estabilidad porque estoy constantemente cambiando o de pareja o de trabajo o de rutina o de ciudad o del lugar de vivir, tantas cosas. Entonces, esa delgada línea, tanto a nivel empresarial, vamos en orden para no hacerte tantas preguntas a la vez en una sola, pero desde el punto de vista empresarial, el líder que constantemente está moviendo sus equipos, está cambiando los roles, las prioridades, y en lo personal, quizás perder la estabilidad puede ser un riesgo cuando se nos da tan bien el estar adaptado a los cambios. Yo creo que, a ver, hay que estabilizar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo,
Nosotros proponemos, hay una metodología que se usa mucho en la agilidad, que se llama los OKRs, que son objetivos con resultados clave, que se plantean trimestralmente. Entonces, hay que dar como mínimo una estabilidad de un trimestre a las cosas, con experimentos que tú diseñas, pero con seguimiento. Y no puede ser que a la primera de cambio el experimento lo tires a la basura. Es decir, hay que dar un tiempo al experimento para que ese experimento funcione. Entonces, yo recomiendo que tengas algún tipo de metodología que te permita estabilizar el cambio y medir de alguna manera que cómo va esa evolución y cómo va eso hacia el lugar a donde tú quieres ir. Y luego entonces estableces nuevos experimentos si el que has estado haciendo durante ese trimestre no ha funcionado. El cambiar cada semana, y eso también pasa con las prioridades de los equipos, ¿no? Los equipos hay que estabilizarle la prioridad por lo menos 2 semanas. Y Claro. esto en algunas empresas es como, ¿cómo? La prioridad ha cambiado a mitad de la semana. Hemos establecido el lunes y el miércoles ya la prioridad es otra. No puede ser. O sea, hay que estabilizar la prioridad como mínimo 2 semanas para que pueda haber resultados. Si no estabilizas la prioridad, entonces vamos todos como veletas y al final no terminamos ninguna cosa. Yo diría un poco eso, ¿no? Como hay que estabilizar las prioridades un tiempo para poder ver resultados. Claro, y además a nivel empresarial resulta sumamente agotador que se realicen este tipo de cambios precisamente tan continuos sin darle el periodo al experimento, porque el equipo termina agotado, Sí, psicológicamente desmotivado sí. y, Quemado. y total, quemado, exactamente, esa es la palabra. Y antes de finalizar, sí quisiera que me dijeras algo en cuanto al otro caso, el caso más personal, de poder determinar esa línea de, bueno, no volverse tan amantes a querer cambiar constante cada semana, ni de pareja, ni de trabajo, por favor, un poquito de control. Claro, eso tiene que ver mucho con el patrón de personalidad, ¿no? Hay personas que naturalmente buscan el cambio y tienen un motivador que es cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas. Entonces, lo mismo digo, o sea, tenemos muchas áreas en la vida, 12 por lo menos, ¿no? Si haces la rueda de la vida, pues el trabajo, los amigos. Entonces, son personas que realmente lo que necesitan es hacer cosas creativas. Yo creo que si canalizan su deseo de creación, en proyectos y tal, puede ser que bueno, esto es mucho más profundo, depende del caso. Claro, claro, este es Esto, ¿no? otro programa. Pero exactamente, pero puede ser que esa persona estabilice otras áreas, ¿no? Como sin necesidad de estar cambiando tanto, porque ya tiene su deseo de cambio en la creación, en la posibilidad de crear cosas Así nuevas, en la es. posibilidad de, sí, Nuevamente la creación salvándonos claro, en es que tantos la espacios. creación es la canalización del cambio, claro. Cuando tú creas, transformas. La, Así es. mm, Dani, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, esta primera vez de muchas en la Finestra Cultural y por acompañarnos ahora en esta temporada también a través de Auténtica Radio y de YouTube La Finestra Cultural. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por este hermoso espacio. Gracias.